lo que vamos a hacer hoy día es hepatitis viral y tratamos de los clásicos virus hepatotrópicos que tienen las letras de la A a la E. Como ustedes saben, los virus se propagan casi en cualquier infección por todo el organismo. Pero, claro, estos virus que están presentando son básicamente hepatotrópicos, pero usted va a ver, por ejemplo, que virus B, virus C, inclusive virus A, virus C, virus, etcétera, tienen un montón de manifestaciones extrahepáticas, un montón. Inclusive la náusea que provoca la hepatitis A, que es un cuadro al principio, cuando le empieza la hepatitis, que le da malestar, fiebre y náusea, se ha demostrado partículas virales en centros del sistema nervioso relacionados con la náusea y el vómito. Entonces, los virus se van para todos lados, se van por todos lados. Entonces, al principio de esta pandemia, cuando la gente hablaba que si no, que eso es otra cosa, parece que nunca hubieran visto una infección. Y los virus se van por todos lados. Acá vamos a hablar de estos 5 virus, no vamos a hablar de otros virus que comprometen al hígado. Por ejemplo, el coronavirus han salido revisiones sobre todo lo que da en el hígado. Por ejemplo, estos virus clásicos que comprometen el hígado, la fiebre amarilla, citomegalovirus, etcétera, eso no lo vamos a tratar en este día, solamente los 5. Tenemos, número 1, el virus A, que es la famosa hepatitis epidémica que se conoce hace cientos de años, siglos. Esta es una hepatitis de la transmitida fecal oral, generalmente por agua y alimentos, y relacionada con la pobreza. Falta de agua potable adecuada y falta de desagües adecuados. Es un RNA, un hepatovirus, periodo de incubación de 2 a 6 semanas, promedio de un mes, y básicamente es fecal oral. ¿Se puede transmitir la forma de transmisión sexual en homosexuales? Es posible. Sangre, no, salvo anécdotas. Que alguien done sangre justo en el momento de la viremia, que es corta. Entonces, sí se puede, pero eso no ocurre prácticamente casi nunca. No da infección crónica, no da cirrosis, no da cáncer, y ya existe una vacuna, pero que nadie se la pone. Nadie se la pone. La vacuna se comercializó hace muchas décadas y nadie se la pone. De seguro, yo les pregunto a ustedes, ninguno tiene vacuna para hepatitis A. Claro, todos tienen para hepatitis B, que es obligatorio, pero la hepatitis A no creo que tenga ninguno. Entonces, este es el virus A clásico. El más importante para nosotros es el virus B, que es el único DNA de todos estos 5 virus. Es un hepataviridae, es un DNA de 30 a 180 días de periodo de incubación, promedio 2 a 3 meses. No se transmite fecal oral, es excluyente, ni por la comida, ni por el agua, ni nada. Pero sí se transmite fácilmente por sexo. De hecho, en la promiscuidad sexual se ha visto que hay cantidad de gente promiscua sexualmente que tienen la presencia de este virus. Se transmite por sangre, puede estar en sangre por años y por lo tanto da infección crónica, cirrosis, cáncer. De ahí su importancia y es la vacuna existe hace muchas décadas. El Perú desde 2006 vacuna nacionalmente. La vacuna empezó la vacunación en Taiwán el año 1984 y 3 años después en la China continental. Son los países que más han vacunado. Obviamente en el Asia hay un problema serio de hepatitis B. Y ahora es menos. La siguiente, señorita. Virus C ha sido hasta hace poco la principal causa de trasplante en los países ricos, Europa, Norteamérica, Japón. La principal causa por la cual se hacía un trasplante hepático era por cirrosis o cáncer por virus C. Ya no lo es. Ha sido desplazado. Ha sido desplazado por 2 razones. Número 1,
que los nuevos antivirales de acción directa, no la vacuna que no existe, no se ha podido producir vacuna en décadas, prácticamente logran la remisión de la eliminación de los virus en casi el 100% de los pacientes. Problema, el costo. Es exorbitante el costo. Y la segunda razón por la cual la ha desplazado es que ahora, en primer lugar, está el llamado hígado graso no alcohólico. Algunos quieren llamarle enfermedad grasa metabólica. Hay gran discusión, todavía no hay una norma. Todavía el hígado graso no alcohólico está ahí, a pesar de lo malo que es un nombre, que es negación de una condición de alcohol nada más, etc. Entonces, eso ha aumentado la obesidad. Las curvas de obesidad son monstruosas en el mundo, sobre todo en los países ricos. La gente que más come, la gente más obesa y la gente pobre. La gente pobre. Yo no sé de dónde todavía hay gente que cree que la gente rica puede comer de todo y se engordan y que el pobre no come nada. La obesidad es mayormente de gente pobre, humilde. Gente pobre. Entonces, y en el Perú también. Bueno, si ustedes agarran cualquier libro de medicina interna de Harrison, van a ver que la pobreza está relacionada con la obesidad. Pero en el Perú, y dicen, no, pues en el Perú no. Y en el Perú sí ocurre eso. Y el alcoholismo que está aumentando. Lo que se ha medido en los últimos años, de 5 y pico litros adulto año, personas por adulto año, litros de alcohol absoluto por año. Está aumentando 6 y pico, ha aumentado más. Durante la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, donde todos lo registran, se ha visto un incremento en las ventas de licor, de consumo de licor de 32%. Más que de cigarro, que aumentó muy poco, 10, 11%. Entonces, el aumento en la pandemia aumentó más el consumo de licor. Entonces, esos dos han subido y ya hepatitis C no es la principal causa de cirrosis y de trasplante. Virus D es un virus de poca importancia, imperfecto, que siempre tiene que estar como un parásito al virus B. Parásito del B, ¿no? Y todo es idéntico, pero es un RNA. Entonces, siempre está de la misma forma que el virus B. No hay vacuna. No hay vacuna. Pero si uno no tiene vacuna para B, jamás va a adquirir D. Y por último, el E, que ya está sacando ciertas peculiaridades. Es un epivirus, también RNA, parecido al virus A, pero ahora se nota cierta diferencia. Ya se ha descrito bien casos de infección crónica y paso inclusive la cirrosis en personas inmunosuprimidas por trasplante. Ya hay una vacuna. Hay una vacuna. Hay más de una vacuna eficaces. La has desarrollado en China, en la India, pero no tienen difusión, pues. ¿Debería vacunarse? Claro. Pero no tiene mucha difusión. La siguiente. La siguiente, señorita Melissa. Ajá. Este es el mapa de la hepatitis A. Y como siempre, la pobreza está al sur. Y al sur, en el hemisferio sur, es donde hay más de estas enfermedades como parásitos, helicobacter y todo, con algunas excepciones. Por ejemplo, ahí está Australia y Nueva Zelanda no tienen, pues están al sur, pero son ricos. Esas son las excepciones que confirman la regla. Pizarro, cuando dijo vamos al sur a ser rico, estaba equivocado. Estaba completamente equivocado. Pero no tanto, porque hay dos formas de colonización que han hecho los países en el mundo. Una colonización es para extraer las riquezas nada más, como pasa en el África, en la India, etc. Y otra es colonizan para asentarse, ya asentamientos. Por ejemplo, en Australia. Entonces, a los aborígenes
de raza negra de australianos originarios, los eliminan. Igual pasa con los emigrantes en Estados Unidos y en Canadá. A los aborígenes los eliminan. Ahora no hay ni la 10ª parte de lo que había en Norteamérica, de los llamados pieles rojas por ellos, ¿no? No hay ni la 10ª parte de la población, ¿no? Cuando antes eran ellos los que estaban ahí. Entonces ellos los eliminan. Bueno, los españoles y los portugueses no eliminan tanto y se mezclan más que todo, ¿no? Entonces tiene su peculiaridad. La colonización es un fenómeno interesante que tiene su peculiaridad, su manera de hacer. Y algunos hacen como en estos sitios para asentamiento, para sentarse y ahí vivir y hacer. En otros es solamente para ir, saquear y regresar. Así es, jóvenes. La siguiente. Perú ya no es lo que era en la década del 80. En la década del 80 el Perú prácticamente todos teníamos anticuerpos, era alta endemia, como ahora sigue el África subsahariana, la India y cosas así. Ahora no, ahora eso ha cambiado. Y probablemente los últimos datos del Perú, aunque no hay buenos estudios, eso siempre falta algo, es más o menos la mitad, el 50% por lo menos de la población tiene anticuerpos. Y lógicamente, parecido a lo del Cobacter, la gente que no tenga acceso a agua, desagüe adecuados, no tenga agua potable, entonces adecuada, una buena agua potable, no, va a tener más esta infección. Y la gente que económicamente privilegiada va a tener menos. O sea, ha cambiado. La siguiente. Entonces hemos pasado de alta endemia a una endemia moderada o baja de acuerdo a la condición socioeconómica. Y esto paradójicamente ha llevado a más diagnósticos de hepatitis aguda por el virus A. La siguiente. Cuando uno se contagia muy pequeñito, las infecciones suelen ser o muy poco sintomáticas y la mayoría anictéricas. Entonces, pasamos por tantas infecciones en la vida que no nos llama la atención y no pasa nada. Pero ahora que cuando ya se contagia gente de más edad, empieza a ser ictericias, entonces ya se diagnostican más. La transmisión es fecal oral, persona a persona, ingestión de agua, alimentos contaminados, puede haber transmisión sexual entre humanos, y raro la transfusión, porque ha sido anecdótica. Que alguien justo haya donado sangre en esta etapa virémica. Anecdótica, pero claro, ha ocurrido. La siguiente. Entonces, todas las hepatitis son similares. En el caso de la hepatitis A, el contagio precede al diagnóstico. Empieza la enfermedad, como todas las infecciones virales, con malestar general, fiebre, mucha náusea, mucho asco a ciertos alimentos, chocolate, grasa. Le da náuseas el solo oler cigarrillo. Y como le digo, estos síntomas ahora han sido relacionados hasta la presencia de partículas virales en el sistema nervioso central, en determinadas áreas. Luego aparece la elevación de transaminasas, la ictericia, y ahí más bien coincide con la bajada de fiebre. Pero la ictericia alarma a la gente y busca. Y si se hace la presunción diagnóstica y uno le pide transaminasas, le pide el diagnóstico que se hace en hepatitis A con IgM, cuando viene el resultado prácticamente ya casi no contagia. No tiene ningún objeto, no tiene ninguna razón a aislarlo, ninguna. Contagio se produjo. En las personas mayores, ¿hacerle alguna prevención? Ninguna, porque todos tenemos anticuerpos de los mayores. En jóvenes, niños, por ejemplo, sí, ponerle vacuna. La vacuna es tan buena que aún post-contacto con un positivo, protege. Imagínense lo rápido de la vacuna y lo bueno. Protege hasta post-contacto. Bueno, idealmente debe ser pre-exposición, pero protege. La siguiente. Y este cuadro es lo que decíamos.
Antes casi todos eran asintomáticos porque nos dejaban muy pequeñitos. La contaminación era mayor que ahora. Y ahora esto ha ido cambiando, bajando, y ya más son histéricos. Entonces, paradójico que ahora diagnosticamos más hepatitis A que antes. La siguiente. La mortalidad es baja, muy baja, pero conforme sube la edad, sube. Los que vienen por turismo, razones de negocio, trabajo, etcétera, etcétera, estudios, etcétera, ya vienen con vacuna. Está indicada que vengan al Perú con vacuna. Que vengan con vacuna. La mortalidad, como van viendo conforme aumenta la edad, no es tan baja. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas no vacunadas que están sobreviviendo al contagio? Me refiero a que no llegan a contagiarse y que se van a infectar en unos pocos años a edades mayores. La mortalidad va a ser mucho mayor. Pero nadie se vacuna. Y no es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Simplemente que el pediatra no les dijo. Lamentablemente el pediatra, ya sea que, perdón, un segundo. El pediatra, ya sea que ya se haya formado en un hospital, está acostumbrado al programa de vacunación que da el Ministerio de Salud o las Fuerzas Armadas. Y no dan para las vacunas que deben ser, sino las que tienen, pues, los programas, ¿no? El Ministerio da las vacunas que son prácticamente, se las regalan. Entonces, no incluyen la hepatitis A. ¿Debe vacunarse? Por supuesto que sí. En realidad todo el mundo debe vacunarse, pero bueno. Entonces, la siguiente. Entonces, no es cuestión de dinero, es cuestión de que el pediatra no le diga. Entonces, en realidad, esto de grupos de riesgo es una cosa que no tiene sentido. Debe vacunarse todos. Todos. Porque eso de vacunar a hombres que tienen sexo con hombres, ¿y cuándo lo vacunan? Antes de tener la primera relación sexual con un hombre no tiene sentido. Un papá no va a decir, lo vacuno a mi niño porque este va a tener sexo con otros hombres. No, pues, o sea, es ridículo. De hecho, en Norteamérica, que tiene poco problema con la vacuna de hepatitis A, pero tiene inmigrantes y refugiados por todos lados, tiene brotes a cada rato por la cantidad de gente que viene de los países de menos dinero, menos condiciones económicas allá. Entonces, ha decidido en algunos estados vacunar a todos. Que se ha visto que en esos estados la tasa de infecciones son cero, comparado con otros estados donde se paran contagiados. Entonces debe vacunarse a todos. La siguiente. Y cualquier enfermo hepático debe vacunarse con todo lo posible, antes que se deteriore. Un enfermo que tenga una enfermedad hepática crónica, ustedes deben aplicarle vacuna para COVID, vacuna para neumonía, influenza, vacuna para hepatitis, todas las vacunas que existen. A, B, E, conseguir la E y vacunarse. Porque alguien que tenga una enfermedad hepática de otra etiología, si sea autoinmune, congénita, lo que sea, le da una hepatitis y eso se agrava tremendamente. Entonces, y tampoco esperar que esté las últimas de la cirrosis, porque si no ya la respuesta inmune a la vacuna es muy mala. O sea, vacunarlo cuando todavía está relativamente compensado. Esta es la vacuna que existe acá con este nombre. Responde muy bien, la siguiente. Entonces, vacunar a todos. Todo enfermo hepático, vacunar y no solo de hepatitis A en este caso que pongo, sino con cualquier otra vacuna que exista. ¿Mm? Bueno, el tratamiento de la hepatitis A, del cuadro agudo, reposo relativo, dieta de actividad física, tolerancia, ¿no? Que no coma esto, eso. Solo va a ser su dieta. Por supuesto, no vale ningún medicamento, ni alcohol, ni sedantes. Y lo peor es el estado mental y el tiempo de protomina. Si hay una prueba que da gusto en medicina, porque no falla nunca, es la protomina. No existe hepatitis A severa, fulminante, que haya llevado a la muerte y que no tenga alterado el tiempo de protomina.
La hipolisemia es un mal pronóstico. La siguiente. Virus B, para nosotros el más importante, es un DNA que se multiplica ya sea como el material de superficie solo, o como la partícula viral completa, donde está la superficie y está el antígeno C central y el antígeno E también central. ¿Ah? La siguiente. Es un problema de salud pública del mundo entero, sobre todo en los países no ricos. No ricos. Se calcula en 2019, que es el último año que se tiene cifras, 271 millones de personas que están portando el virus. Algunos sin mayor enfermedad, otros enfermos y morirán con cirrosis, cáncer hepático y menos con hepatitis B severa, aguda, severa, fulminante. La mayoría de cirrosis y cáncer hepático. En el Perú, las dos principales causas de cirrosis son alcohol y virus B. Y de cáncer hepático igual, alcohol y virus B. Son las dos principales causas en nuestro Perú. En la población mundial, por lo menos 2 billones de personas están infectadas. Y el Perú es de prevalencia media y alta solamente en algunas zonas de la sierra y selva. Sobre todo la selva baja. Por ejemplo, había mucha hepatitis severa de tipo B en la selva, la cordillera del Cóndor, cuando Perú peleó. Dos guerras han habido en la epidemia en la cordillera del Cóndor con Ecuador. Dos guerras. Entonces ahí, la cordillera del Cóndor. En el Perú no se sabe, se calcula 350.000 portadores del virus. En el Perú las estadísticas son lamentables, ¿no? Son lamentables. Fíjese que ni siquiera para el COVID quisieron hacer cuál era la tasa de prevalencia cuando se hablaba de la idiotez de la inmunidad de rebaño. Definitivamente desde el inicio se sabía que esta enfermedad no tenía, pues enfermedad, no podía tener inmunidad de rebaño por la mutación tan grande que había. Y eso, que ese virus no muta tanto. Hay virus que mutan mucho más que eso. Pero hay tantos millones de infectados que las mutaciones no eran raras. Pero inmunidad de rebaño, ay Dios. Bueno, entonces, no se pudo hacer en el Perú. Querían hacer cuánto era la prevalencia de gente que ha pasado, infecciones, anticuerpos. No se pudo hacer, ni siquiera eso lo hicieron. Entonces acá se calcula, no se sabe. Entonces, junto con el alcohol, son las causas principales de cáncer, cirrosis. Siguiente. Algunos estudios antiguos que se han hecho en trabajadores de salud, en algunos se encontraron más, teóricamente debe haber más, pero en otros no sucedía así, y las meretrices deberían tener más por la promiscuidad sexual. Pero este estudio en Lima no encontró ninguna. Y estos adictos no era porque usaran drogas endovenosas, sino porque eran adictos con gran promiscuidad sexual. Entonces, la promiscuidad sexual es un marcador tremendo, tremendo. Entonces, cuando un paciente tiene cualquier enfermedad de transmisión sexual, tienen que pedirle VIH, tienen que pedir la hepatitis B. Cuando hay un marcador, uno de ellos hay que pedir el resto. Puede tener 2, 3 a la vez. La siguiente. Este mapa es benevolente y nos muestra como si no tuviéramos tanto, como si fuéramos intermedio. El segundo colorcito, pero no. Este mapa es del libro de infectología de Mandel. Pero no, es generoso con nosotros, pero hay zonas de endemia mayor. Sobre todo la selva baja, etc. Y por supuesto la China, el Asia, donde es un problema. Por eso que estos países, Taiwán y la China, son los primeros que han vacunado. Los primeros que han vacunado en el mundo. No los países ricos que podrían haberlo hecho porque no es pues un problema de salud pública de ellos. Y el África, siempre el África subsahariana, que es el África pobre. El África norte es África. Nosotros creemos que son pobres, que andan con camellos, ni más plata que Perú, lejos. El África del norte.
Lo que pasa es que los vemos así por las películas, los documentales, como nos ven a nosotros con llamas. ¿Mm? El turista se toma su foto con la llama ahí en el Cusco. Hasta la llama cobra en dólares para tomarse la foto. Y esa es la que enseña, entonces cree que todos tenemos llamas. ¿Mm? Entonces, lo que tiene. No, pues, no tenemos como Argentina, tenemos mucho más. Este mapa, pues, más o menos. La siguiente. Entonces, ¿qué significa endemia baja? Los países de Europa, Norteamérica. Tener un 2% de portador. El riesgo una vez en su vida de infectarse, 5% pros. Entonces se contagia en adultos y ahí vale la pena hablar de factores de riesgo. ¿Cuánto hay en Lima? Alrededor de 2 de portadores en Lima. Depende del distrito y la condición socioeconómica. Los migrantes de zonas endémicas altas, como los inmigrantes de Ayacucho, de Apurímac, etcétera, de la selva, tienen más. Entonces, depende de la migración. Entonces, la tasa de infección es así. Entonces, ¿qué significa tener? Acá, factores de riesgo. Entonces, acá hay que preguntar si se puede transfusiones, tatuajes, piercing, agujas, sexo. Pero cuando tiene mucho, no tiene sentido estar preguntando esas tonterías. Primero, porque en zonas de alta endemia, como pasa en algunas zonas del Perú, como Ayacucho, Abancay, zonas de selva, la tasa de infección es tan alta que todos están en riesgo. Y el contagio es de pequeñitos, de pequeñitos. Y ahí no hay que tatuaje ni nada, esa era la siguiente. Y fíjese que acá no ocurre como en la China, donde la transmisión materna infantil o transmisión vertical es importante y hechos en la maternidad de Lima y 3 zonas endémicas que son la selva, Chanchamayo, Apurímac, Abancay, hay un montón, Ayacucho, típicas zonas endémicas. Y no hay mucha transmisión madre-niño. ¿Por qué? Porque no hay antígeno E en estas madres positivas. La siguiente. Entonces, la transmisión, transfusión, percutánea, este es importante, percutánea, sexual, perinatal o madre-niño o vertical. O vertical. ¿Puede ser congénita? Sí. ¿Puede ser durante el parto? Sí. ¿Puede ser después del parto? Sí. Pero hay discusión de estos 3 sitios, cuál es más importante. Por lo tanto, no nos comprometemos. Cuando decimos perinatal, no nos comprometemos si es antes, durante o post. O vertical, o madre-niño. O sea, siempre hay que tener a esto de poder hablar sin que nadie te pueda contradecir. Yo digo perinatal, no pasa nada. Esto es importante en nuestro Perú. La transmisión horizontal por lesiones dérmicas en las zonas de pobreza de la sierra y de la selva. Muchos niños duermen en una sola cama. Y a veces no solo en una habitación, sino duermen hasta a veces en una cama con adultos. Y el contacto de piel a piel con lesiones dérmicas por picaduras de mosquitos, zancudos, ectoparásitos, pulgas, piojos, chinches, etcétera, se transmite de piel a piel. Y esta clásica regla que ya tiene varias décadas, ¿cuánto es el riesgo de personal de salud si se hinca o se lesiona la piel con una aguja o material sucio? Es 30% para el virus B, 1 de cada 3, 3%, 10 veces menos para el virus C, y 0.3, 100 veces menos para el VIH tipo 1. La siguiente. Fíjese cómo hay alto contagio en sangre, suero, exudado de heridas. Esta es la forma de esta gente joven en el Perú que se transmite por esto. Pero se transmite por semen, líquido vaginal, saliva. Inclusive se ha demostrado la transmisión por sudor. Ya desde hace varias décadas a todos los deportistas que van a deportes de contacto, lucha, cualquiera, porque se paran chocando. Básquet, cualquier cosa que se chocan, deportes de conjunto. No se chocan, bueno, es un deporte individual, ¿no? Pero
tiene que estar vacunado. El sudor se transmite por sudor. La siguiente. ¿Y cuál es el riesgo mayor de quedarse crónico para toda la vida? Cuando se contagia de la transmisión vertical en el recién nacido o en el lactante. Y mucho más que después. El 5% que dice su Harrison es un promedio. En adultos es muy bajo. La siguiente. El otro factor es la falta de inmunidad. El estado de portador inactivo, que inclusive ahora ya no se quiere decir estado de portador, porque eso le da un mensaje de seguridad, cosa que no existe, porque un portador per se ya tiene más riesgo de hacer cáncer hepático. Tiene más riesgo de tener cáncer hepático. Entonces, el estado de decirle, usted porta el virus, le da una sensación de seguridad. Ah, yo llego, pues no tengo nada. Y no. Algunos quieren llamarle a este estado de portador infección crónica de hepatitis B, antígeno E negativo y no activa, pero no decirle que es portador porque le da una sensación. No se va a chequear porque si yo no tengo nada. La siguiente. Y no, puede activarse. La siguiente. ¿De qué depende? Como todas las enfermedades del virus y del huésped, lo principal es ser varón y la edad de contagio. Lo principal es el hombre. Las hepatitis virales es más severas en los hombres. Y en el ambiente cualquier otra cosa que dañe el hígado. Alcohol, virus C, virus D, VIH, carcinógenos, medicamentos, hierbas, cualquier cosa. En el hígado no hay que estar discutiendo cuál fue la causa, esto o esto. No, los dos. Los dos. La siguiente. Entonces, el estado de portador es más de hombres y la edad es el factor principal y luego la respuesta inmunológica. La siguiente. Este estado es cuando lleva el virus más de 6 meses, no tiene mucho contagio, entonces el antígeno E que mide infectividad es negativo, el anticuerpo positivo, la carga viral es baja y no tiene ni síntomas ni transaminasas altas. La siguiente. Este estado no es permanente, eso hay que decir. Bueno, esto es una infección aguda donde se ve que el estándar de oro de diagnóstico es el IgM anti-hepatitis C. IgM. Hace epidemia, antígeno de superficie y después se baja. Ese anticuerpo mide protección, anticuerpo contra al antígeno de superficie. Ustedes solo deben tener este anticuerpo anti-HBs, no deben tener ningún otro. Si tienen algo más, significa que los vacunaron estando ya infectados previamente. ¿Por qué? Porque a nadie chequean antes de poner la vacuna. A nadie lo chequean. Claro, en Lima es un error. En el nivel socioeconómico de ustedes, la chance de tener hepatitis previa es 1%. No más, no más. A nadie lo chequea. Costo-beneficio no da para chequear. Entonces, el virus, el DNA desaparece, el antígeno y luego aparece en día. Entonces, anticuerpos. Fíjese usted que el anticore es el anticuerpo más engañoso, la siguiente. Entonces, antígeno de superficie que dice que está el virus, ya sea agudo o crónico. El IgM para infección aguda es el mejor. Antígeno E mide efectividad, el anticuerpo y la negación de ese antígeno mide la baja inmunidad. Usted es solamente esto que mide la inmunidad. No debe tener ningún otro marcador, todo negativo. ¿Qué significa que está infectado crónicamente y que tiene antígeno de superficie positivo y anticore total positivo? ¿Qué significa anticore total? IgG. Siempre que un anticuerpo habla en total es IgG. Cuando es IgM lo ponen. Lo ponen. ¿Por qué? Porque IgM es más caro. Hacerse un IgM para hepatitis B cuesta el triple que un anticore total. Entonces, el anticore IgM te lo pone. Cuesta el triple. Como cuando ustedes van a una cevichería y le dicen ceviche de pescado y cualquier cosa. Ceviche de corvina, tampoco es de corvina, pero bueno, es un pescadito un poco mejor.
O del lenguado, tampoco el lenguado, pero algo mejor. Entonces lo dicen. Igual es IgM. Si no aparece, o dice total, significa que es IgG. Y si no han puesto nada, es IgG. Cuando es IgM lo ponen, porque es más caro. Infección resuelta, anticore y anticuerpo con eso. Entonces, fíjese, a veces estos antígenos de superficie o anticuerpos no aparecen porque el título no es muy alto y solo aparece anticore. Entonces, siempre anticore podría ser o no ser infección. Y por eso que los laboratorios lo ponen en rojo y evitan si es que va a donar sangre, no le aceptan la sangre. La siguiente. Siempre que hay un anticore, asustados, van a... Yo veo un par de al mes que van asustados porque son rechazados de bancos de sangre. Entonces, primero, puede ser un portador que tiene poco, un falso positivo, o alguien se recuperó. Entonces, primero repitan, siempre, porque puede fallar. Y puede ser, sí, pero puede tampoco no ser. Así que no asustarse. Pero generalmente se meten a Google, empiezan a leer, se asustan ya, y ven lo peor, ¿no? Se ven esto, virus B, y ya se imagina que van a hacer cáncer al hígado, ya. Cantidad de gente que viene asustada con esto. Tenía una odontóloga del Puerto Unanue que venía con su enamorado, que era de su promoción de odontología del Puerto Unanue, y ella tenía antígeno en superficie y le había salido positivo. Venía cada 2 o 3 semanas a preguntar y cometí el error de preguntarle a todo el mundo. Cuando tú preguntas a todo el mundo te confundes, más que aclarar. Lo que uno debe hacer es, primero, alguien de mi confianza, ya, ¿quién puede ser? Ya, escogen, ya está, no estén preguntando a todo el mundo. Usted le pregunta a 10, los 10 le van a decir diferente. Los 10. Y nadie se queda callado, porque el peruano nunca se queda callado. Nunca. Nunca se queda callado. Qué manera de hablar. Una vez uno le pregunta y ya le inventan. Nunca se queda callado. Y eso es muy peruano. No es de otras latitudes. Y en otras latitudes no le aguanta que ustedes se queden, hablen por hablar algo, si no saben. Un exalumno de Villarreal y exalumno de la residencia se fue a hacer un curso dirigido por un profesor japonés, un curso conocido acá en Sudamérica. Y le digo un consejo: cuando no sabes, no chambees, no hables. Di no sé. No te pongas que me paré. No sé. Ya está. Vino feliz. Feliz vino. Dice que el japonés lo sacó, diseñó unas imágenes. ¿Qué es? Como no estaba seguro, dijo, no sé. Lo felicitó el japonés. Dice, primera vez que un latinoamericano en su castellano masticado dice, no sé. Todos saben. Entonces, ¿para qué venir curso? Sí, todos ya saben. Argentinos no solo saben, sino que te palabrean todavía. Entonces, feliz. Dice que el japonés lo agarró de camote y lo valoraba bien porque le dijo, no sé. Yo le aconsejé eso. No estés hablando si no sabes. Di no sé. Par de palabras tan sencillas, ¿no? No sé, no sé. Muy bien, decía el japonés. Para eso vino curso, aprender. Yo no sé qué costumbre. A veces cuando les pregunto en las prácticas me ha pasado, no saben y hablan. Dios. No sé por qué tienen esa costumbre. Es muy peruana. En otros países no sucede eso. No sucede eso. Inclusive acá, ¿qué profesor tú le preguntas cualquier cosa y aunque no sepa la respuesta, te lo dice? Te dice una respuesta. En otros sitios no te dice. No conozco. Punto. ¿Quién sabe todo de algo? Imposible. Imposible. La siguiente. Y la infección crónica es más de 6 meses, pero alta carga viral y elevación de enzimas, transaminasas. Son enzimas que miden necrosis. También puede haber síntomas. Y la biopsia hepática es opcional. La siguiente.
La hepatitis A demora décadas, no hay ningún apuro. Entonces, si ustedes tienen un paciente, repitan las pruebas, amplíenlas si necesitan algo más, y no hay ningún apuro. No hay por qué tomar cosas apresuradas. Entonces, esto demora décadas. De repente la infección o el cáncer, o la cirrosis o el cáncer hepático por virus B, lo vemos a los 30, 40, 50 años y lo tuvo de repente el contagio de niño. La siguiente. No hay apuro. El tratamiento se hace cuando hay infección crónica, alta carga viral y enzimas altas. La siguiente. Y se usa interferón pegilado. Problemas que es inyectable. La siguiente. Y el interferón pegilado tiene que ser inyecciones que pueden ser una vez por semana. O antivirales por vía oral. Si se puede, la siguiente, señorita Melissa. ¿Ya? Como la vibudina, Depovir, Entecavir y otros. Ventajas del interferón, que un porcentaje pequeño elimina el virus. Desventajas, aparte de ser inyectable, tiene un montón de efectos colaterales. Ventajas de los otros, que son orales. La mibudina, que es el primero, tiene mucha resistencia, pero Depovir, Entecavir u otros no tienen tanta resistencia. Desventajas que una vez que lo deja, vuelve a replicar el virus. Hay que tomarlo de por vida. ¿Quiénes lo manejan? Lo manejan los infectólogos. ¿Por qué lo manejan los infectólogos? Porque el programa de VIH-Sida, que en el Perú dieron una ley en la década de los 80, por esto del SIDA, copiada de Estados Unidos, y copió lo bueno de que el Ministerio, el Seguro, la Fuerza Armada lo pagan todo, cubre todos los gastos. Es bastante bueno. Y como estos pacientes se infectan, a veces con virus B, tiene VIH, además puede tener un parásito, puede tener un hongo, puede tener virus B o virus C. Se puede haber contagiado simultáneamente. Ellos, generalmente los infectólogos, en el programa y tienen la posibilidad de darlo gratuito. Gratuito. Entonces, son los que más manejan estas cosas. La siguiente. Esa es la parte buena de la ley que se copiaron acá de Estados Unidos. Bueno, acá se copian todo. Es como la ley universitaria del Perú, que el general Mora se la copió. Copy-paste. Y mal copiada encima. Copy-paste. Primera vez que en la historia que un general del ejército peruano, que nunca pisó una universidad en su vida, ni enseñando, ni asistiendo, porque la escuela militar de Chorrillos no es una universidad, da una ley sobre las universidades. Imagínense ustedes. Imagínense. Es como yo, digamos que yo no sé manejar. Doy una ley sobre el uso para los taxistas. No sé ni manejar y doy una ley para taxistas. Es increíble. Increíble. Solo Perú nomás pasa eso. Perú. Perú. Bueno, la eficacia de la vacuna es muy buena y en ustedes que lo han vacunado el porcentaje de inmunidad es 98, 99%. Casi total. Y cuando la madre es positiva, al niño hay que ponerle la vacuna dentro de las primeras 12 horas. Entonces a la madre que le chequean pues, con virus C, virus B, VIH en la gestación, una madre que se debe controlar por eso. Si tiene positivo para virus B, ya tienen que tener la vacuna comprada. Tiene que ser aplicada las primeras 12 horas. Y es sumamente eficaz. Y a la gente como cirrótico, por ejemplo, o cualquier persona, no hay que esperar que la inmunidad baje, porque ya la respuesta es más pobre. La siguiente. Neonatos, una buena respuesta. En el Perú se está vacunando gratis, programa nacional. La siguiente. 2006, 2006, gobierno de García. Y hay una vacuna gemela que tiene la A y la B a la vez, se pone después de 18 años. La Universidad San Martín la puso durante décadas, no sé si hasta ahora. Entonces, como vacunaban para B, podían para la A también. Más barata que la suma de las dos, pero más cara, claro, que la B sola. La siguiente.
Y las vacunas tienen una amplia facilidad de administrar. Y esta vacuna es igual que otras vacunas. Se ve que una vez nomás he dado este esquema ultraacelerado a uno de mis residentes, exalumno y exresidente, de una promoción antes de la de Alba, que ganó un trabajo del seguro para una zona hiperendémica. Y le puse la vacuna con el esquema 0, 7 y 21. 0, 7, 21. Y responde, pero eso sí, este esquema requiere de todas maneras refuerzo. Eso sí, requiere refuerzo. 0, 7, 21. Y así son las vacunas. La vacuna no, nada es estático. No, la misión no es estática. No es estática. Fíjese que el Reino Unido, el 2020, que estaba pasando por la primera ola del 2020, los primeros meses del 2020, la vacuna que empezaba a aplicar tenía sus esquemas, sus periodos. ¿Y qué optó el Reino Unido? Por vacunar a toda la población que estaban empezando con gente mayor, aunque sea una, y aunque no había para la segunda en su periodo. Y se demoraron, y a veces la segunda la fueron a poner a 12 semanas, 15 semanas, 20 semanas. ¿Y qué se demostró después? Un año después, estudiaron a esos primeros pacientes que, desesperados por la pandemia, hicieron mejores anticuerpos que con el esquema que daba el laboratorio, Pfizer o Moderna. Mejores anticuerpos. Y a mí no me sorprende. Las vacunas son así. Las vacunas son así. No me sorprende en absoluto. Eso de pegarse, que tantos días es de ser estúpido. No, así no es la medicina. Y eso lo demuestra a todos. Yo me acuerdo cuando le indiqué al colega, Henry Lozano se llama, que se ponga este esquema, el hospital le podía dar la vacuna gratis. Y la encargada de la vacuna era la jefe de epidemiología, que es una AMG, o sea, una médico general, que como ha hecho su maestría en salud pública, ya es jefa de epidemiología. Sabe de epidemiología, pero no sabe nada de medicina, ese es el problema. No sabe nada de medicina. Ahora está de jefa de, creo que una de las jefas del Ministerio de Salud. No sabe nada de medicina. Me acuerdo un día me manda un paciente, porque ella era la encargada del programa de VIH-Sida en los primeros tiempos. Ahora sí, infectología, claro está. Me acuerdo que me manda un paciente que pus por el recto, tenía un absceso y me manda una nota y me dice, le mando un paciente que está botando pus por el recto, parece que tiene hemorroides. Hemorroides. Ay, Dios. Ahora trabaja en el MINSA. En el MINSA está la doctora. Buena, si hubiera hecho una residencia, ya es otra cosa. Cuando yo le di el esquema, me dijo, ¿dónde usted ha leído eso? Démela esto para aprobarle el uso. Mire, ¿sabe qué? Le digo, si usted no ha leído, búsquelo. Pues, ¿no? Yo no, todavía duda de lo que yo le digo y quiere que yo le dé la información, que se vaya a rodar, pues no, fastidies. La siguiente. Por supuesto que no leí nada. Imagínense, no saben y todavía quiere que yo le dé la información. Duda. La siguiente. Creo que se saltó algunas, ¿no? Ah, no, este es el virus D, es el virus imperfecto, pues se le llama partícula, viroide, que el material de RNA del delta se mete en material que el virus fabrica de sobra de superficie. La siguiente. Es poco, un problema menor en el mundo, se calcula que no llegan a 18 millones de gente que porta este virus, comparado con los 200 y pico que acabo de decir, 271 millones. Esto es un problema menor. Está en las zonas hiperendémicas de virus B. Se ha descrito en Perú, en la cordillera del Cóndor se vio. Zonas de Brasil, la selva de Venezuela, etc. Es un problema menor. La solución es trabajar con APA B. Es imposible tener D. La siguiente. El gran problema es el portador, y esto se llama superinfección, porque el portador le va a brindar al contagio con el virus D, que nunca viene solo, viene con B,
pero como ya está aportando virus B, le da todas las facilidades para que se reproduzca y va a haber mortalidad por cuadros severísimos, fulminantes, y si sobreviven van a la cirrosis, la infección crónica. Lo ideal es estar vacunado, no te va a pasar nada. Pero si no está vacunado, te va a dar la coinfección, que no es tan mala como la supervivencia, pero es bastante mala. Entonces, lo mejor es estar vacunado. Te va a dar un poco de fulminante y la mayoría se recupera. Y raro que vayan a la cirrosis. Entonces, lo peor, superinfección. Lo peor. La siguiente. Esto es lo mismo, la siguiente. ¿Cómo se contagia? Igual que el virus B. Cutánea, inyección. Y en los países ricos se ve esto en los que tienen promiscuidad sexual y los que se inyectan drogas endovenosas. Que hasta el día de hoy en Europa, en muchos sitios de Europa y en muchos sitios de Norteamérica, por ejemplo, está prohibida la venta de agujas. La venta de agujas está prohibida. Entonces, hay programas dándole agujas gratis, una al día, pero no es la solución. Primero, para que estés en un programa, hay gente inscrita, tienes que estar en una base de datos. Nadie quiere estar en una base de datos. Nadie quiere estar. Es como, porque los psiquiatras ganan un montón de plata, son los médicos que más ganan plata y que menos pagan impuestos. Y por una razón muy sencilla. Una razón muy sencilla. Los pacientes no quieren, jamás, muchos pacientes no quieren saber nada de que el psiquiatra esté en un hospital, en el seguro social, etc. Van a un consultorio privado, ni siquiera van a una clínica, porque puede haber filtración y datos. Entonces yo tengo un montón de pacientes que he visto durante el largo de mi vida, que han sido, por ejemplo, me dice, doctor, yo tengo esquizofrenia, me trato. No lo escribe en la historia. He visto jueces, fiscales, generales, policías. No lo escriba, por si acaso. No, está bien. No, y usted no se va a atender. No, me dice, y después ya no me asciende. Entonces, no quieren que sepan. Entonces van a los consultorios, inclusive no quieren ni que conste. A mí un militar me dice, no me vaya a apuntar en historia. Porque si no me ascienden, van a ascender. Y en parte tiene razón, porque hay muchos estigmas se crean sobre una enfermedad, cuando cualquiera de nosotros puede tener un problema, pero en parte tiene razón. La siguiente. El virus C es un RNA, radioactividad, con gran variabilidad y gran mutación. La siguiente. Circula, número 1, con una viremia baja. Y número 2, muta constantemente, aún en el mismo sujeto, va replicando y mutando. Y a esto se le llama cuasiespecies. Y estas dos cosas condicionan que va a la respuesta inmune y se llama el fenómeno inmunológico escape inmune. Y es la razón principal por la cual no existe una vacuna, a pesar que se ha trabajado por décadas para producir una vacuna. La siguiente. 2% de la población mundial, menos que el virus B, 157 millones de infectados, menos que el virus B. Pero en los países ricos ha sido, acá está mal, tengo que corregir esto, era la primera causa. Ahora ya no, ahora es alcohol y el problema metabólico por la obesidad. En el Perú es menos. La siguiente. ¿Y qué ha cambiado si no hay vacuna? El tratamiento. Problemas básicamente en nuestro Perú, hemodiálisis. Los pacientes que van a hemodiálisis, donde se rehúsa todo. Un gran amigo nefrólogo que falleció hace unos meses, no del COVID, murió de otra cosa. Yo lo fastidiaba siempre, mi compañero de promoción le decía que lo único que no usan los nefrólogos, pero ya lo van a hacer, es el papel higiénico. Y la tasa mundial de contagio de las unidades renales del virus C es 30%. Nuestro Perú prácticamente bordea 90%. 3 veces más. 3 veces más. Entonces, ir a una unidad renal donde
va a estar sometido a múltiples posibilidades de contagio y no tener una vacuna es problemático. Entonces ahí las medidas de sanidad son estrictas, pero no las hay, pues. No lo siguen tampoco. El resto del Perú es muy poco, la siguen. Cirrosis, cáncer hepático, no es problema mayor, la siguen. El mapita, y otros países han tenido porque ellos tienen un parásito que se llama esquistosoma manzoni, que da problema renal. Y se han tratado con jeringas esas de vidrio reusables. Increíbles, increíble. Yo cuando vi el primer reporte hace más de 30 años en Egipto pensé que era la maldición de la momia, Tutankamón, pero no, parece que no es. La siguiente. Transmisión, transfusión percutánea, agujas, sexual muy poco. Y vertical posible, y hay 30% que no se sabe cómo. La siguiente. Probabilidad de tener 1 en 1.000.000, cuando ya está chequeado. Y fíjese que la pareja heterosexual, en un año, una pareja que uno es positivo y el otro negativo, en un año solo se contagia uno por 1.000. Tampoco. Pero si le preguntan, sí, pues. ¿Se puede contagiar por sexo? Sí. Poquísimo, pues se puede contagiar. La siguiente. Igual que el virus B, décadas, no hay ningún apuro. La siguiente. Y el cambio ha sido con la siguiente, señorita. Factores de más riesgo: licor, edad, ser varón y tener otros daños, otros agentes que dañan el hígado. La siguiente. En virus de hepatitis, ser hombre, igual que el cáncer de estómago, es por cuestión de género, el pronóstico es peor. En estos casos la mujer está beneficiada en estos casos. La siguiente. Prevención, tamizar, donante, poco impacto. Disminuir la conducta de riesgo, la pongo porque dicen, pero eso no, eso usted sabe que no funciona. Conducta de riesgo no funciona. Licor y drogas, desaparecen las inhibiciones. Así sea médico, lo que sea. No hay eficacia, no hay vacuna, la ciencia. Por eso cuando ustedes salen, sus padres les dicen, no vayas a tomar, no vayas a tomar. Ya saben, pues. La siguiente. Y ahora la revolución son las antivirales de acción directa y hay esquemas con 1, 2 o 3 de duración de 8 semanas, 12 semanas, hasta 24 semanas. Con la respuesta virológica prácticamente 100% en todos los casos. En cirrosis, en que falló el tratamiento antiviral, un nuevo esquema, en los reinfectados, en los coinfectados con VIH. O sea, el problema es el costo. La siguiente. Y acá no tenemos los mejores, por costo. Por costo. Hay algunos de estos esquemas que una tableta, que se toma una al día, vale $1.000. Ya ves, eso es obsceno, un precio pues, imposible. La siguiente. Hepatitis C, la siguiente. Se creyó que era de países pobres, pero ahora se ve que hay en todo el mundo. La siguiente. Y se parecía idéntico a la A, pero tiene sus diferencias. Tiene sus diferencias. Por ejemplo, ahora se le está encontrando infección crónica. Infección crónica. Es una diferencia importante. La siguiente. Es una zoonosis que no se sabía al inicio. Y se transmite por los animales de granja comunes, los cerdos. En el Perú se ha encontrado en los criadores de cerdo del Lurín una alta tasa de prevalencia de infecciones en los criadores de cerdo en el Perú, en Lima, en los criadores de cerdo de Lurín. Jóvenes peruanos lo han hecho, estudiantes de medicina lo hicieron. Entonces, también animales salvajes y animales domésticos pueden llevar el virus. Entonces, es una zoonosis, hay el peligro.
Entonces, cuando se comen animales de caza, me refiero a ciervo, venado, salche, que en algunos países jabalís, hay temporada de caza y comen eso, se puede contagiar. La siguiente. Ahora se contrae en países pobres, pero también se ha detectado en países ricos. En el Perú se ha encontrado. En gente que no tiene agua de desagüe y en gente criadores de cerdo, por ejemplo, que se ha estudiado en el Perú. La siguiente. Y parece que hay más de lo que uno cree. Parecido a la hepatitis A, lo que sí hay mucha mortalidad gestante del tercer trimestre. Y ahora hay una secuela crónica en inmunodeprimidos. No se observa en la enfermedad en gente que no tiene ese estatus y por alguna razón en los inmunodeprimidos por post-trasplante, no en otras condiciones de inmunidad con esa frecuencia de reportes. La siguiente. Hay una vacuna, debería usarse. Y hacer un control sanitario. Las zoonosis necesitan un control sanitario por lo que es el Ministerio de Agricultura. Entonces, tiene que influir sobre el ganado, la crianza de los cerdos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algo? Bueno, gracias jóvenes por su paciencia. Yo me quedo con los... no les voy a hacer tanto tampoco porque ya estarán con hambre. O de repente es un reflejo de lo que yo siento ahorita. Hasta luego, jóvenes.